Buenas tardes a todos los amigos de la Macrorregión Norte. Le damos la más cálida bienvenida. Les invito a esta conferencia Acompañamiento emocional a los servidores públicos en contexto de crisis. El tema que les voy a compartir el día de hoy es acompañamiento emocional a los servidores públicos en contexto de crisis. Quienes llevamos ya un buen tiempo en el Estado haciendo gestión pública, de alguna u otra forma hemos estado conectados a contextos de crisis, ya sea por cambio de gobierno, por cambios de políticas, porque estamos siempre bajo la mirada de la ciudadanía y esto a veces nos pone en situaciones de crisis. Sin embargo, la crisis que estamos viviendo hoy en día tiene un matiz distinto. Primero está vinculado con el tema de la salud y es una crisis mundial. Si nosotros vemos este gráfico que tenemos en la diapositiva, es como que si antes de esa crisis hubiésemos tenido toda la vida ordenada, todos los puntitos uno al costado del otro y de acuerdo a colores. Venida la crisis, todo se movió, nuestros roles se conjugaron, pasamos a desempeñar dentro de la casa el rol profesional, el rol de mamá o de papá o de hijo, o de hermanos, todo se juntó en un mismo espacio. Y eso nos ha conllevado a vivir la situación de crisis que hoy tenemos. Sin embargo, el espacio que se está abriendo ahorita con esta conferencia y la invitación que yo les hago es a mirar estas crisis desde otro lado, desde otra mirada. Hasta antes de esta pandemia, estábamos muy conectados con una forma de saber y aprender que quiero invitarlos a que ahora lo veamos distinto, como lo mencioné. El saber lo hemos venido conectando con lo que es conocimientos, con el mundo cognitivo, el aprender también con esta misma mirada. Pero si vemos la invitación que nos hace el contexto que hoy vivimos es a mirarnos más internamente. El mundo de las emociones está dentro de nosotros y metafóricamente la crisis nos ha puesto dentro de la casa, a forzarnos, a mirarnos un poco qué nos está pasando. Muchas veces queremos salir de la crisis, queremos el ver la forma, nos hacemos la pregunta, ¿cómo salgo de esto? Y la palabra cómo nos conecta con acciones, nos conecta con el hacer. Y la invitación es más bien a preguntarnos el qué me está pasando, qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo, cómo estoy viviendo yo esta crisis, con qué emociones me estoy conectando, el empezar a mirarme. Esa es la invitación que nos hace la crisis de hoy en día. Y esa es la reflexión que quiero que ustedes me acompañen en el trayecto de esta conferencia, porque vamos a empezar a ver las emociones desde otro lado. Habíamos visto este grupo de imágenes. Esta primera, que conectaba con ustedes con emociones como tristeza, estrés y una serie de emociones muy parecidas a la tristeza. Por otro lado, cuando les he compartido el otro grupo de imágenes, conectaba más con la alegría, con la unión familiar. Algunos mantenían también la emoción de la tristeza con este grupo de imágenes. Ambos grupos de imágenes son de la época de la pandemia. Y la invitación es que una misma situación puede ser observada de distintas formas. Para yo poder conectarme con emociones distintas ante una misma situación, ante un mismo hecho, debo aprender a observarlos en forma distintas. Obviamente ha habido situaciones de tristeza y de pérdida que estoy seguro que muchos estamos viviendo y hemos vivido, pero también ha habido situaciones en las que para aquellos que trabajamos muchas horas fuera de casa, hemos tenido oportunidad de compartir con la familia, de desempolvar aquella bicicleta que no teníamos contacto con ella hace mucho tiempo, de hacer un poco de ejercicio en casa, de empezar a probar recetas nuevas. Yo creo que si ahorita preguntaría quiénes, después de muchos años, se atrevieron a probar una receta en casa, posiblemente muchos levantarían la mano
o empezar a compartir recetas porque nos ha dado la oportunidad de conectar aquel rol laboral con el rol, con los roles que tenemos en casa. Esa es la ocasión que hemos tenido de vivir con la pandemia. Y así como he podido reflejar con ustedes, con dos grupos de imágenes que están vinculadas a una misma situación, depende mucho cómo nosotros lo veamos, lo mismo sucede con cada una de las situaciones que nosotros vivimos. Estos dos grupos de imágenes pertenecen a la pandemia, que es una crisis, que es un cambio. Como les digo, yo tengo la oportunidad de mirarlo de una forma u de otra. Y dependiendo cómo yo lo mire, me iré conectando con distintas emociones. Y yo les quiero abordar un poquito más, quiero contarles un poquito más de qué tratan estas emociones, qué son las emociones, si existen emociones planas, si solamente existe el miedo o la felicidad, o si más bien estas distintas emociones también tienen intensidades. Cuando yo hablo del miedo, el miedo es una emoción que me conecta con la posible pérdida de algo. No quiere decir que voy a perder algo, sino que yo estoy bajo la creencia de que posiblemente pueda perder algo. Pueda perder el trabajo, pueda perder la salud, pueda perder mi dignidad. Cualquiera fuera este concepto, está vinculado con la posibilidad de perder algo. Pero este miedo, cuando yo lo vivo con una mayor intensidad, se puede convertir en angustia o en ansiedad. Igualmente la tristeza. Si yo la tristeza la vivo con una intensidad mayor, se puede convertir en depresión. Y la tristeza es una emoción que me conecta con la pérdida de algo. Por otro lado, tengo a la alegría, tengo a la rabia. La alegría es una emoción que me conecta más bien con la gratitud. Y la rabia es una emoción que me conecta con ese sentimiento de injusticia. Todas estas emociones que yo estoy mencionando tienen distintas intensidades. No son emociones planas, pero la forma en la que yo me conecte con cada una de ellas va a ser de acuerdo a cómo yo interprete los hechos que yo estoy viviendo. En las siguientes filminas les voy a compartir un gráfico que refleja con mayor detalle esto que les estoy diciendo. Hay una coherencia de estas emociones. Cuando yo siento una emoción desde mi ser interior, se va a reflejar en mi corporalidad, en mi lenguaje, y esto va a pasar a ser toda una coherencia. Si yo estoy triste o estoy con rabia, se va a reflejar a través de mi cuerpo, se va a reflejar a través de las palabras que yo vaya a utilizar. Y muchas veces tenemos cierta tendencia a conectarnos con determinadas emociones. Y es bueno que empecemos a observar cómo estas emociones se van reflejando en mi corporalidad y en mi lenguaje, porque eso va haciendo también que yo sea más consciente de cómo me conecto con ellas. Para poder explicarles más a detalle cómo es que se conecta la emoción y el lenguaje, les voy a mostrar este gráfico. Es una propuesta de una psicóloga chilena, Susana Bloch, que ella estudió los comportamientos del cuerpo, cómo las emociones se reflejan a través del cuerpo. Muchas veces los psicólogos estudian las emociones desde el lado de la mente, pero ella lo estudió desde el plano de la corporalidad. Y aquí quiero compartir con ustedes esta frase que ella escribió. Dice, mejorar la conciencia de lo que pasa con nuestras emociones y poderlas reconocer en los otros y así ser mejores gerentes de nuestras emociones. No para controlar y manipular, sino para comunicarnos mejor y ser más felices. Si yo soy consciente de cómo me conecto con esas emociones, cómo las emociones yo las reflejo con mi corporalidad, va a permitir que yo las aprenda a gestionar. Si yo no logro ver cómo se reflejan en mi cuerpo, no va a permitir, número uno, que yo me conozca y posiblemente no va a ayudar tampoco a que la comunicación con las personas de mi entorno pueda mejorar o pueda verse mucho más fortalecida. Susana Bloch estudió, como les mencioné,
el comportamiento del cuerpo vinculado a las emociones en dos líneas de acción. Primero, en el balance del cuerpo. Si tú te vas más hacia adelante del cuerpo, es decir, acercándote a las otras personas, te conectas más hacia la rabia o la ternura, que vendría a ser el lado del acercamiento. Si tú te alejas, te conectas más con el miedo y la tristeza. El otro ámbito de reflexión que hacía Susana Bloch es respecto a la relajación o tensión de los músculos en el cuerpo. Si yo estoy con el cuerpo tenso, mi musculatura está tensa, me conecto más con el miedo y con la rabia. Pero si mi musculatura está mucho más relajada, me conecto con la tristeza y la ternura. Entonces, viendo estos 4 puntos, vamos a ir analizando cada una de estas emociones. Cuando yo estoy con la rabia, a ver ustedes mentalmente, conéctense con algún momento de rabia con el que hayan vivido. ¿Cómo sintieron esa rabia en el cuerpo? ¿Sintieron que se querían acercar más hacia la otra persona o coger algún objeto? ¿Y cómo era su corporalidad, su tensión muscular? Era mucho más rígida. Sin embargo, cuando estoy en una emoción de la ternura, yo también quiero acercarme a la otra persona, pero mi musculatura va a ser mucho más relajada. Viéndolo por el otro lado, si yo, por ejemplo, estoy con una emoción de miedo, yo voy a querer alejarme, ya sea de una persona o alejarme de la situación que estoy viviendo. Pero en mi corporalidad, mi musculatura va a estar tensa. Por otro lado, si estoy en una emoción de la tristeza, yo también me voy a querer alejar, pero mi musculatura va a estar mucho más relajada. La alegría es una emoción que me pone en un lugar equidistante a estos 4 puntos que estoy mencionando. Y la alegría me conecta con la gratitud. Muchas veces creemos que la alegría me conecta con la felicidad, pero la felicidad se conecta con la gratitud, porque es la emoción en la que tú te sientes agradecido con lo que estás viviendo, agradecido con la vida. Y esa es una situación de felicidad. Tú puedes tener un momento de ternura y estar feliz. No necesariamente es vinculada con la alegría, la felicidad. Entonces, yo les invitaría a que vayan haciendo mentalmente un ejercicio de conectarse con cada una de estas emociones e ir identificando cómo es que viven estas emociones en su corporalidad o también en su lenguaje, cómo es el tono de voz, cómo se comunican, cómo se expresan. No todos vivimos las emociones de la misma manera. Para algunos, la rabia puede ser de una forma muy intensa y para otros no tanto. Por eso les hago este ejercicio para que aprendan a descubrirse a través de la evaluación, de observarse uno mismo. El estrés es otra emoción también que si tuviéramos que vincularlo con alguna de las emociones que hemos visto en el cuadro anterior, podríamos vincularlo con el miedo. Vamos a ahondar un poquito más en el estrés. El estrés es una situación en la que cada uno de ustedes puede sentir que se está desbordando y que cree que no va a tener la capacidad de poder resolver la situación que están viviendo. Y resalto la palabra creen, porque no es que no lo puedan resolver, pero sí se están colocando bajo un pensamiento, bajo una creencia que no van a tener las condiciones de poder resolverlo. Y el no tener las condiciones hace que ustedes vivan una situación de estrés. Y este estrés se ve reflejado en su corporalidad. Pueden tener dolores constantes de cabeza o de espalda, o brotes en la piel, o sentir una fuerte fatiga. También pueden tener características psicológicas, sentirse un poco confusos, señalarse discursos negativos, en la conducta pueden estar un poco más agresivos, comer en exceso. Hay algunas personas que se conectan el estrés más con la rabia que con el miedo, porque consideran que la situación que están viviendo no es justa. Como ustedes pueden ver, una misma situación puede ser conectada de distintas formas y cada uno la va a vivir de distinta manera. Uno los podrá vivir el estrés desde el miedo,
otros podrán vivir el estrés desde la rabia. Pero lo cierto es que lo vivan desde el miedo de la rabia, siempre debe estar como base las creencias que yo tengo respecto de la situación que estoy viviendo. Y resalto esta parte porque luego la voy a andar un poquito más. El tema de las creencias. La frustración es otra emoción con la que también nos estamos conectando mucho en estos últimos tiempos. ¿Y qué es esta frustración? La frustración sucede cuando yo siento o tengo una expectativa respecto de una situación y tengo una lucha de fuerzas entre lo que yo quiero conseguir y lo que realmente está sucediendo. Muchas personas cuando hemos empezado a vivir esta situación de crisis o de pandemia, hemos querido regresar lo más rápido posible a la situación anterior y nos hemos sentido frustrados. Queríamos regresar a nuestras rutinas, a nuestros horarios, a nuestra vida de antes. Y la pandemia lo que ha hecho es, más bien, sacarnos constantemente de esta zona de confort, romper constantemente nuestras rutinas. Y esa lucha entre lo que yo deseo y lo que tengo me frustra. ¿Cómo es que yo puedo enfrentar esta situación? Lo vamos a ver ahorita. Pero es bueno también empezar a identificar cómo es que yo vivo esta frustración, cómo es que se refleja en mi corporalidad, en aspectos cognitivos, en las emociones, si siento rabia, si siento ansiedad, si me siento desmotivado, si inclusive en el cuerpo siento dolores de cabeza, rigidez muscular o se me sube la presión. En fin, si yo empiezo a tener estos síntomas, es bueno que empiece a trabajar en la frustración. Yo les he mencionado que la frustración es esta lucha entre lo que quiero y lo que tengo, ¿no? Y lo que estoy viviendo. La invitación que yo les hago en esta conferencia, y sé que es una invitación difícil y el cambio nos reta justamente a enfrentar estas situaciones difíciles, es a soltar. Pero a soltar ¿qué? A soltar el control, a soltar las creencias, ese creer que no puedo sobrellevar esta situación o el creer también que la forma en la que estaba desenvolviéndome antes era lo adecuada, era la mejor. Las costumbres con las que he venido desenvolviéndome son las mejores. Si yo estoy en esa línea de pensamiento, me va a ser muy difícil poder sobrellevar las situaciones que estoy viviendo ahora y posiblemente me conecte con mayor fuerza con la frustración. Cuando yo empiezo a soltar y a darme la oportunidad de vivir lo que estoy viviendo y aprender de una forma distinta, yo empiezo a conectarme desde otro lado, a observar esta situación con este grupo de imágenes que les compartí al inicio, pero no con el primero, sino con el segundo, en el que empiezo a ver qué me puede regalar esta pandemia, qué puedo aprender con esta pandemia, qué oportunidades me puedo dar. Yo sé que muchos de nosotros hemos vivido situaciones de dolor y situaciones difíciles. Y dentro de este dolor y dentro de esta tristeza que podemos sentir muchos, también está el coraje. A mí me gusta pensar muchas veces metafóricamente. Y si estuviéramos en un pozo, muchas veces necesito llegar al piso para que mis pies toquen ese piso y yo poder tener un impulso para salir. Y muchas veces hemos tenido que tocar hondo para poder impulsarnos, conectarnos con el coraje y salir de ese lugar. Para poder salir, para poder avanzar, hay que aprender a soltar. Y hay que aprender a transformarnos también con estas situaciones. ¿Cómo yo aprendo a cambiar estas creencias? ¿Cómo yo aprendo a cuestionarme estas costumbres? Es a través de este gráfico que les voy a compartir. Yo les dije al inicio de esta conferencia que cada uno tiene formas distintas de observar. Algunos han observado este primer grupo de imágenes y se han conectado con distintas emociones. No ha sido una única emoción, ha sido un mar de emociones. ¿Por qué? Porque cada uno se conecta en forma distinta con lo que vive. Inclusive en el segundo grupo, que la gran mayoría se conectaba con la alegría, hubieron algunas personas que se conectaron con la tristeza. Y es que cada persona es un mundo distinto, cada persona es un observador distinto. Y cada persona también
interpreta los hechos de forma distinta. Yo puedo vivir una situación e interpretarla de una forma. A veces toco este ejemplo de que si es que se me pincha una llanta, puedo tocarlo desde el lado de la rabia y otras personas pueden tocarlo desde el miedo, se esconden del carro y se queda metido dentro del carro y no sale. Esta pandemia, algunas personas les puede haber conectado con la frustración, con la rabia, con la tristeza, y para otras personas ha sido la gran oportunidad de poder conciliar la vida familiar con personal y poder vivir momentos que antes no vivían, despegarse de la culpa que muchos podían tener porque pasaban muy poco tiempo en casa. Como podemos ver, hay distintas formas de interpretar estos acontecimientos. Y cada una de las formas en las que yo interprete me va a generar una emoción. El mismo hecho puede generar emociones, interpretaciones distintas y a partir de ahí, emociones distintas. Con esto quiero resaltar que lo que gatilla la emoción no es lo que me está pasando, sino es cómo yo interpreto lo que me está pasando. Y si la emoción es gatillada por cómo yo interpreto lo que me está pasando, yo puedo darme la oportunidad de generar emociones distintas si aprendo a interpretar de una forma distinta los hechos que vivo. Y para poder interpretar de una forma distinta, muchas veces yo tengo que generar nuevas creencias, tengo que darme la oportunidad de generar nuevas costumbres y de mirar de un lado distinto lo que estoy viviendo. Cuando yo empiece a generar emociones distintas, yo empezaré a accionar de una forma distinta. Y estas acciones que yo empiezo a hacer se verán reflejadas en un mundo exterior que serán observadas a través de mi corporalidad, de mi lenguaje, por otros observadores, por los observadores que están en mi entorno. Como ustedes pueden ver, es como un círculo que surge desde el observador, va pasando por las interpretaciones que yo tengo de los hechos, estas gatillan emociones en mí que conllevan a que yo tenga acciones que se reflejan en un mundo exterior que son observadas a través de mi corporalidad por otras personas y otros observadores. Y estos observadores a su vez interpretarán mis hechos o mis acciones desde sus interpretaciones y generarán en ellos sus emociones. Yo puedo cambiar los hechos que me tocan vivir, yo puedo cambiar esta crisis, puedo cambiar esta pandemia, posiblemente no. Inclusive si daban las disposiciones que yo no debo salir de casa, yo no podía salir de casa. Eso yo no lo puedo cambiar. Pero puedo cambiar mis creencias y puedo cambiar mis emociones. Sí, ese es un ámbito en el que yo sí puedo accionar, en el que yo sí puedo cambiar, yo sí puedo empezar a trabajar en mis creencias y en mis interpretaciones. Y ese es el gran reto que nos regala la crisis de hoy. Empezar a cambiar nuestras interpretaciones, nuestras creencias y a partir de allí empezar a generar nuevas emociones. Esto que yo estoy mencionando de generar, de empezar a interpretar distintos y generar nuevas emociones, es parte de un proceso de transformación que cada uno está invitado a abordarlo, a iniciarlo. Y para poder iniciar este proceso de transformación, yo les invito a que se hagan esta pregunta. ¿Qué es lo que necesito? Al inicio de la pandemia, yo les comenté que muchas veces nos solemos colocar en las preguntas del cómo. ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo consigo este resultado? Inclusive a veces hasta la misma gestión pública nos pone en el cómo. Gestión por resultados. Tenemos que hacer, cómo hacemos tal cosa para conseguir X resultado. Y la pregunta que podemos hacernos hoy en día es, ¿qué necesito? ¿Qué me está pasando? ¿Qué necesito para iniciar un proceso de transformación? ¿Qué necesito preservar? Es decir, ¿qué creencias, qué interpretaciones me abren puertas para observar distinto lo que vivo? ¿Qué necesito crear para crecer? ¿Qué nuevas creencias necesito crear?
para poder vivir estas experiencias de una forma distinta? ¿Y qué necesito descartar? Y cuando hablo de descartar, hablo de agradecer a aquellas creencias que hasta ahora me han acompañado, porque son esas creencias lo que me han hecho lo que ahora soy y lo agradezco, pero tal vez ya llegó el momento de empezar a generar nuevas creencias, porque inicia un proceso de transformación. Y esta reflexión es la que yo les invito a que cada uno la haga después de esta conferencia, o podemos reflexionar de forma conjunta al final de este espacio que yo tengo con ustedes. Pero sí es importante que se formulen estas preguntas y, como les digo, abordar el qué, apartarnos un poco del cómo y empezar a conectarnos con el qué, y en el qué me está pasando con esta situación, con esta crisis, con esta pandemia. La crisis es una invitación a un proceso de transformación. ¿Cuándo es que tenemos esta crisis? Cuando yo tengo esta lucha entre esta necesidad de adaptarme, porque necesito adaptarme para poder seguir con el día a día, y mi resistencia a adaptarme porque quiero regresar a lo que tenía antes, porque quiero mantener mis creencias, quiero mantener mis costumbres, quiero mantener mi rutina. Esa lucha entre lo que necesito aprender o necesito adaptarme con la resistencia a adaptarme te conlleva a una crisis. Y para poder salir de ella, la invitación es vivir un proceso de transformación. Y aquí yo les quiero compartir una frase de Viktor Frankl que dice: cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. Y ese es el gran reto que tenemos hoy en día, el darnos la oportunidad de cambiarnos nosotros mismos para empezar a cambiar las situaciones que vivimos, para empezar a generar emociones distintas con las situaciones que estamos viviendo. Y justamente en este gráfico que ustedes ven en el PPT, ven a una mariposa y vemos cómo surge desde un capullo. Y aquí les quiero compartir una historia que a mí me da mucho sentido para poder graficar lo que es este proceso de crisis y transformación. Cuando la mariposa está dentro del capullo, para que pueda seguir con su evolución, con su proceso de transformación, empieza a fluir la sangre con mucha rapidez. Y esta sangre que empieza a fluir con mucha rapidez es lo que hace que se rompa ese capullo y pueda surgir la mariposa. Había la historia de una niña que le encantaban las mariposas y no le gustaba que sufran. Entonces, cuando vio un capullo, no quería que esa mariposa sufra y abrió el capullo para que pueda salir. Pero grande fue su sorpresa cuando vio que la mariposa no pudo formarse precisamente por querer ayudarla ella y al romper el capullo. Esa misma historia se puede aplicar a nuestra realidad. Muchas veces no queremos enfrentarnos al cambio, no queremos vivir algunas situaciones difíciles, no queremos salir de la zona de confort, porque creemos que esa situación de dolor o de cambios no nos va a ayudar. Sin embargo, podemos darnos la oportunidad de que estas situaciones que vivimos nos permitan transformarnos como una mariposa, que en algún momento va a ser difícil salir de la zona de confort, pero sin embargo, lo que viene después es mucho más grande, porque salimos mucho más renovados y salimos mucho más resilientes. Y sobre resiliencia es que les voy a hablar más adelante para poder ver cómo es que llegamos a ella a través de este proceso de transformación. Pero para poder llegar a esa resiliencia hay que aprender a ser flexibles primero. ¿Y qué significa ser flexibles? Significa aprender a adaptarte a situaciones nuevas, a situaciones de incertidumbre, complejas, ambiguas. Y como dije en una conferencia anterior, de lo único que podemos estar seguros es que siempre vamos a tener cambios, porque la vida no siempre es igual. Y espacios y momentos de incertidumbre los vamos a tener. Complejas también, ambiguas también. Así que es bueno aprender a ser flexibles. Y acá hay otra frasecita que quiero compartirles,
que dice, el verdadero examen de inteligencia no es qué tanto sabemos cómo hacer algo, sino cómo nos comportamos cuando no sabemos qué hacer. Y justamente en una situación de crisis o incertidumbre o compleja o ambigua, no sabemos qué hacer. Y es ahí donde tenemos que conectarnos con las emociones, pero desde otro lado, desde otras creencias, desde una forma mucho más positiva, desde ver qué es lo que puedo aprender de lo que me toca vivir y a partir de ahí empezar a desarrollar una inteligencia emocional que me permita ser mucho más resiliente. Yo aquí les comparto una línea de pensamiento para que ustedes puedan ver cómo de una situación de crisis puedo ir a una flexibilidad emocional. Cuando yo empiezo a preguntarme ante una situación ambigua o difícil, ¿para qué me pasa esto? ¿Qué puedo aprender con esto? Y empiezo a buscar respuestas a esa reflexión de para qué me pasa, yo empiezo a encontrar espacios de aprendizaje. Empiezo a aprender nuevas cosas y estos aprendizajes nuevos hacen que desarrollen en mí una actitud positiva, porque ya no me conecto desde la queja, desde la frustración, desde el estrés, que no digo que no se van a conectar en algún momento con el estrés es parte de la vida, pero no podemos vivir en situación de estrés y de frustración. Tenemos que darnos la oportunidad de salir de esos espacios y ver qué podemos aprender. Y desde esta actitud positiva, yo empiezo a conectarme con la flexibilidad emocional. Muchas veces hay que perder el norte para saber que hay otros caminos, que hay otras direcciones. No hay un solo camino. Y esta crisis que estamos viviendo hoy en día nos enseña que hay muchos caminos. Si en el 2019 nos hubiesen dicho que esto hubiese pasado, que íbamos a tener que trabajar en casa, posiblemente nadie lo hubiese creído. Y lo estamos viviendo. Es un nuevo camino. Es un nuevo camino que lo podemos vivir de forma distinta, que nos ha permitido muchos aprendizajes. Cada uno podría conectarse con qué aprendizajes ha tenido o qué ha aprendido con esta pandemia, con qué se ha conectado, que hace mucho tiempo no se conectaba, tal vez el espacio en familia, el deporte. Si antes no hacíamos deporte, increíble ahora inclusive que lo hagamos a través de clases virtuales. Es como anecdótico, ¿no? Cada uno del ejercicio, ¿qué he aprendido con esta pandemia? ¿Con qué me conectó? Yo aquí les comparto algunos pasitos, algunas etapas de cómo desarrollar esta flexibilidad emocional. Primero, empezar a conectarme con las emociones. Muchas veces creemos que hay emociones malas, que no es bueno conectarse con la tristeza, pero todas las emociones nos permiten aprender y todas las emociones son buenas si es que con ellas aprendo algo. Obviamente no voy a vivir en determinadas emociones porque eso sería un estado emocional que es muy distinto a vivir una emoción. Yo puedo conectarme con la tristeza por alguna experiencia que estoy viviendo y es legítimo que viva la tristeza y me va a permitir conectarme con lo más puro posiblemente, con lo más profundo de mi ser. Cuando yo vivo esa tristeza me va a permitir ser empático con otras personas que están viviendo lo mismo. Y si es que la tristeza me permite desarrollar la empatía en mí, entonces yo aprendí algo bueno con la tristeza. La invitación es aprendernos a conectar con todas las emociones y aprender a sentirlas y a observarlas y a ver cómo la vivo. Y luego aprender a verbalizar qué es lo que estoy sintiendo con alguien que yo tenga confianza, con alguien que yo sé que me va a escuchar, que me pueda entender, decirle qué es lo que estoy viviendo. Y observar también qué impacto tiene en mi vida estas emociones que estoy viviendo. El darme la oportunidad de aprender de ellas y cuando yo empiezo a aprender de las emociones que estoy viviendo y a ver cómo estas se reflejan en mi corporalidad, al yo identificarlas, eso va a dar la base para que yo empiece, aprenda a gestionarlas. Cuando ustedes sienten rabia, ustedes empiezan a sentirlas en el cuerpo. No es que fluye de un momento a otro.
aunque sea por un mínimo de segundo, uno siente el calor o las ganas de los puños, uno lo empieza a sentir. Cuando uno empieza a sentirla en el cuerpo es donde uno tiene que buscar alejarse de la situación que le está originando rabia para poder gestionarla. Igual la tristeza a veces es necesaria también dejarla fluir en algún espacio. Yo no voy a, si tengo que hacer, imaginemos que yo esté pasando por un momento de tristeza muy profundo, justo hoy día, yo no puedo dejar aflorar mi tristeza en esta conferencia, no es el espacio, pero sí lo puedo hacer en un espacio mucho más íntimo y conectarme con ella y ver qué puedo aprender desde esta emoción. Cada uno puede aprender a conectarse con las emociones en espacios en los que pueda, en los que se puedan sentir acompañados, en los que puedan verbalizar esta emoción y desde ahí aprender a identificarlas dentro de uno mismo, dentro de su corporalidad y en su lenguaje, cómo se reflejan estas emociones en el lenguaje. Como les digo, todos estos caminos permiten que yo aprenda a gestionarlo. Cuando yo empiezo a ser mucho más flexible con las emociones, con las situaciones que vivo, yo empiezo a conectarme con la resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? Es la capacidad que cada uno de ustedes puede desarrollar para frente a una situación difícil o adversa, superarlas, interpretarlas de una forma distinta, de una forma desde que puedo aprender más positiva y desde allí transformarse. El tener una interpretación positiva de lo que estoy viviendo no quiere decir que no acepte lo que estoy viviendo. De hecho, tienes que conectarte con lo que estás viviendo, pero sí encontrar qué es lo que te permite aprender. Y este proceso de identificar qué es lo que puedo aprender con esta experiencia tiene velocidades distintas. Para algunos les puede tomar días, semanas, y para otros les puede tomar meses o inclusive años. No pretendamos que todos vivamos las experiencias al mismo ritmo, porque cada persona es un observador distinto y cada uno lo va a vivir a su propio ritmo. Y esa es la invitación que les hago en esta conferencia. Empezar a conectarse con los aprendizajes que cada situación les da, a conectarse con estos procesos de transformación personal y a partir de allí desarrollar una mayor flexibilidad emocional que hará que sean mucho más resilientes. ¿Cómo ser yo mucho más resiliente? Aprendiendo a abordar esta flexibilidad, como les dije, a establecer relaciones saludables, principalmente con uno mismo, tener mucho cuidado con aquellos discursos internos que yo me digo. A veces veo a personas o escucho a personas que cuando se equivocan dicen, ay, pero qué bruta que soy, ¿cómo me equivoco en esto? Cuidamos, hay que cuidar mucho cómo nos hablamos, qué nos decimos también internamente. Aceptar que el cambio es parte de la vida, buscar oportunidades para descubrirse uno mismo, tener metas, pero moverse a esas metas en el camino de la transformación, no en el camino del resultado y conseguir algo, no desde el cómo, sino desde el qué, desde el para qué me pasa esto, y cuidarse de sí mismo antes que de los demás. Una vez una persona interpretó que esta última frase que yo decía tal vez podía ser un poco egoísta, pero cuando yo les comparto a ustedes y les digo cuidarse primero uno mismo antes que los demás, se los voy a graficar con las instrucciones que dan en los aviones. Ustedes ven que cuando dan las instrucciones para los respiradores de oxígeno, dicen primero pónganse ustedes la mascarilla y luego que tienen la mascarilla se lo ponen a la otra persona. Es lo mismo cuando les digo que se cuiden ustedes mismos primero antes de cuidar a los demás. Para poder acompañar a otros, tú tienes que estar bien, tienes que sentirte bien, tienes que estar emocionalmente bien para poder acompañarlos, para poder acompañar a la gente de tu familia, a las personas que tú quieres. Y para poder sentirte bien, tienes que trabajar en ti, tienes que trabajar en tu propio proceso de transformación. A eso me refiero con esta frase. Y esa es la invitación que les hago con esta conferencia. Yo les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias.
Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.